Gracias por continuar con nosotros en este lunes, inicio de semana. Recibo con gusto, como todos los lunes, a Perla Reséndez. Perla, buenos días, bienvenida. Buenos días, Jesús. Buenos días al auditorio, a los amigos de la mesa. Rogelio Rodríguez, buen lunes. Buenos días, Chuy. Buenos días al auditorio, a Óscar, a Perla, como siempre. Óscar Pineda, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Chuy? Pues arrancando semana, buenos días a mis compañeros de la mesa. Bueno, pues hoy platicar sobre pues temas de salud, pues los antecedentes ahí, Perla, en el renglón de la salud, lo platicamos más temprano, Javier y un servidor, que bueno, pues parece ahí, pues es el negocio, ¿no? De muchas administraciones, porque denuncias hay un sinfín. Claro. En las últimas administraciones se han hecho muchos señalamientos, desde Egidio Torre, Cabeza de Vaca, y bueno, hoy en la actualidad también tenemos la declaración hace unos días ahí del titular del IMSS Bienestar, en donde se están llevando equipo médico a pues instituciones privadas, donde algunos médicos también tienen ahí sus negocios. Hablábamos de este presunto desfalco por más de 300 millones, que también está por ahí pues faltando la información concreta. Se habla de una supuesta reserva de la información hasta después del 2030, 2036 por allá, y lo decíamos a nivel federal, pues también hay muchos temas que han quedado pues ahí en la duda. Pero bueno, aquí en Victoria, ¿qué tan grave es este tema de este equipo médico, Perla, que termine pues presuntamente operando en clínicas privadas, y que lo decíamos también, pues a lo mejor es de lo que nos hemos enterado, ¿no? No quiere decir que en otros hospitales a lo mejor no esté sucediendo lo mismo. Sí, por supuesto, es un tema muy, muy sensible, y es una pena que esté sucediendo este tipo de situaciones y que las estén manifestando así, y que pues como ya lo comentaste, desde hace pues muchas administraciones pues locales esto ha ocurrido, ¿sí? Si bien vimos en el tiempo de la pandemia que todas estas situaciones se incrementaron, y ya después nos enteramos de tantas cosas, como en el caso de Maniflosa, creo fue la empresa esta señalada por parte del sector salud, y que sí, efectivamente muchos expedientes están reservados, y de eso en la mañana se le cuestionó a la secretaria, ¿no? Que pues habla ella que pues están reservando algunos documentos porque dice ella están solicitando información referente a una persona en particular, y que pues ellos tienen la obligación de reservarlo cuidando el debido proceso, es lo que ella comenta. Pero pues sí, de repente como que no se justifica que una investigación pues tenga que durar, no sé, 5 o 10 años, y que la información se esté reservando de esa manera. O sea, creo que son muchos años como para que no se resuelva en algún juzgado una situación de esta. Es muy lamentable, porque pues estamos viendo que los hospitales no encuentras más, no te dan más que paracetamol, si acaso, ¿no? O te dan la receta para que la compres, ¿no? Que lo adquieras. Sí, cuando lo hay. Y que pues ahora incluso hasta el equipo, que esta es una práctica muy, muy añeja, ¿no? Estas son denuncias, lo hemos preguntado al delegado del IMSS y ha comentado exactamente lo mismo. Son medicamentos, especialmente los oncológicos, que son los más caros, los que se llevan, los que se roban, y que también pues sabemos que no hay una gasa, no hay nada con lo que puedan trabajar el personal de salud, y pues es una situación muy, muy grave y muy lamentable, porque pues el tema de salud es muy sensible, ¿no? Sí, claro, están en juego pues las vidas, ¿no, Exacto. Rogelio? Y que ya lo decíamos, y lo comenta Perla, bueno, pues ya suficiente es lidiar con el tema de la falta de medicamento, en algunos casos de especialistas, y ahora cuando llega a ver pues un médico que te atienda, resulta que no hay equipo, Rogelio, porque pues está en una institución privada. Sí, muy lamentable que esto suceda, Chuy, porque sí es un tema bastante sensible. Lo que es el tema de salud, pues bueno, creo que es el que más preocupa a todo ciudadano. Y lamentablemente, digo, no es la primera ocasión que sucede, Chuy. Recordemos que cuando se equipó también al Hospital General hace algunos años también, mucho se especuló que ese equipamiento que se había dado a ese hospital terminó en un hospital privado. Nunca se comprobó porque, pues lamentablemente, esa ha sido la dinámica en las instancias de salud. Hay denuncias, se presentan, se formalizan, pero nunca concluyen con una detención, con una vinculación a proceso, nada, o sea, absolutamente. Y ese es el problema, la impunidad que generan estas situaciones, pues es lo que lleva a que se esté repitiendo esa conducta como un círculo vicioso.
La Secretaría de Salud desde siempre ha estado en el foco rojo. Y es entendible porque es una de las instancias de gobierno que más recursos presupuestales manejan. Es un monstruo burocráticamente hablando. O sea, hay cientos de personas trabajando ahí y creo que los candados para el manejo presupuestal pues siguen estando muy débiles. Lo que es esa instancia, la instancia de bienestar social, son las que más recursos manejan y son las que siempre están en el ojo del huracán. Y bueno, o sea, por lo menos en Sebien hay gente que está procesada o que ha sido vinculada a proceso, pero en salud no sabemos de nadie. Y esta queja, estas denuncias de corrupción, Chuy, pues como ustedes bien dicen, se vienen arrastrando desde sexenios anteriores. No es algo en particular que esté dando en Morena. Se dio en el PRI, se dio en el PAN, y sin embargo las instancias de Procuración de Justicia han sido incapaces de pues llevar una carpeta de investigación o una averiguación previa, como se le llamaba en aquel entonces, a buen fin. Y ese es el problema, o sea, la impunidad que generan ese tipo de situaciones, pues es lo que lamentablemente nos sigue teniendo en esta dinámica de corrupción. Y sí, este tema de desviar equipamiento para clínicas particulares, pues es todavía mucho más grave. El que se roben medicamentos, el que se roben equipos que son bastante costosos, pues sí, ya es el colmo de los colmos, digamos, de alguna forma. Sí, porque hubo casos, incluso, Oscar, ¿no?, donde pues años después se encontraban equipos que nunca fueron utilizados y se echaron a perder. Sí, muy lamentable. Es el caso del Hospital Regional de Alta Especialidad, en donde, por supuesto, cuando hay un cambio de administración, pues encontraron ahí equipos que estaban, pues digamos, hasta embodegados, ¿no? Y perdieron su vigencia. Son equipos costosos que pues no se utilizaron en su momento, no se instalaron. ¿Por qué razón? Pues no lo sabemos, pero esto nos da una idea de la gran corrupción que se maneja al interior del sistema de salud en México. Tamaulipas desafortunadamente pues no ha sido la excepción en cuanto a esta situación. Es un tema que duele mucho porque tú vas a los hospitales y pues sales con la idea de que no hay ciertos aparatos y tienes que buscar en el sector privado. Fíjate, un estudio, por ejemplo, para un estudio simple te llega a costar hasta los 10,000, 11,000 pesos, lo que puede representar para una familia pues el ingreso de hasta 2 meses de trabajo, 3, que bueno, pues es bastante costoso, ¿no? Ya de por sí vemos esta situación lamentable de la falta de medicamentos en todos los hospitales a donde vas, pues hay siempre esta justificación: no lo tenemos, tiene que esperar, o bueno, si le urge, pues vaya y cómprelo, ¿verdad? Es así de frío se está volviendo este tema del sistema de salud, pero yo creo que esto es el reflejo de un gran desorden nacional, Chuy. Me parece que se han dejado de atender ciertos detalles y se le está dando prioridad a cosas pues más frívolas, ¿no? Como el tema del fútbol, por ejemplo, que a mí me encanta el fútbol, pero yo pensaría que en este momento deberíamos estar más ocupados del tema de la salud, especialmente cuando están avanzando enfermedades cada vez más rápido. Y que bueno, pues nos están alcanzando a toda la población. Así es. Y bueno, Perla, que lamentablemente pues el tema de la corrupción, siempre se ha dicho, pues es de todos los partidos, de todos los colores, la principal bandera, ¿no? Y seguimos viendo, pues no sé cómo llamarle, si es falta de voluntad política o qué es lo que falta para castigar este tipo de situaciones. Efectivamente, y hablas de un tema de corrupción. Es tan maquiavélico analizar esta situación, que se estén robando, que equipos médicos que habían sido designados para un hospital pues público, los encuentras ahora en hospitales privados. ¿Y qué es lo que pasa en ciudades como Victoria, que pues no son muy grandes, que los médicos que trabajan en los hospitales públicos también tienen sus despachos particulares y sus clínicas en ocasiones? Y que, pues, ¿qué pasa? Que vas como derechohabiente a un hospital público, te piden un estudio, a veces a una simple radiografía, pues no sirve aquí, ¿no? Pero bueno, ¿sabes qué? Te vamos a subrogar, ¿sí? Y el hospital público asume el costo porque vayas a hacerte un estudio con el equipo de ellos a una clínica privada. Entonces, estamos hablando de un gran negocio. Es lamentable que se esté lucrando de esa manera con la salud de las personas.
hemos visto lo que ya comentó Oscar, pues muchos aparatos que nunca se usaron. Esto yo lo recuerdo también que pasó en la zona sur, en el Hospital del Seguro Social. Era también esas cuestiones que decía, llegas allá y no hay una bata, si ya estás en el cuarto, no hay toallas, no hay material, no hay nada. Pero platicando de repente con enfermeras o con personal, te decían, no, es que están en la bodega, pero pues no nos dejan sacarlo. Y ya cuando sacan muchas cosas, pues ya no sirven, ¿no? Entonces, es un tema de corrupción muy, muy grave y que no hay voluntad. No te puedes explicar de otra manera que no pase nada, que son administraciones y administraciones que nos venden, que ahora sí van a hacer las denuncias y pues hasta la fecha no vemos a una sola persona detenida y pues para colmo los expedientes se están reservando. Así es. ¿Cómo ves, Rogelio? ¿Qué falta para castigar estos casos de corrupción? Pues yo también coincido, me parece que es voluntad política lo que ha faltado, Chuy, para atacar este problema, porque lo decía en el corte, en mi participación anterior, el problema con salud es que es una dependencia que maneja cientos, miles de recursos al año, Chuy. Y creo que el tema ahí pues se presta, si no hay los suficientes candados legales para vigilar, para transparentar el uso de los recursos, pues se presta para que se dé este tipo de corrupción. Y la corrupción se da de distintas formas. En los hospitales, pues bueno, ya sabemos que muchas veces el medicamento no llega, que muchas veces se generan sobreprecios en los medicamentos, el equipamiento que se compra pues termina en las clínicas de los hospitales, porque bien es cierto, o sea, muchos funcionarios públicos son también especialistas o son médicos que incluso son médicos de renombre, ¿no? Que son muy conocidos en la ciudad y en el estado y que tienen una clientela abundante. Y bueno, pues también ahí se da ese tipo de situaciones deshonestas y sin embargo no vemos consecuencias, no vemos el que se generen detenciones o se procesen o se castigue, y eso lo ve la sociedad, Chuy. Eso es notorio porque es público. Entonces creo que falta voluntad de quienes encabezan los gobiernos, porque insisto, quiero aclarar, o sea, no es precisamente de este gobierno, han sido todos los gobiernos, de todos los colores, de todos los partidos. Y eso me parece que es lamentable porque pues no deja de ser dinero que debería estarse ahora sí destinando a los hospitales, porque pues vemos que el sistema de salud sigue en situación caótica. Cualquiera que hemos ido a un hospital público nos damos cuenta de lo desastroso que está el sistema. Llegas y vaya, te entregan una radiografía en tu teléfono celular porque no tienen ni siquiera el plástico para entregártelo. Es lamentable, la verdad, y es hasta ridículo que eso esté sucediendo. Así es, y bueno, pues digo, hay quien dice, Oscar, en el pasado pues ni siquiera se hacía el comentario, pero no hacían las denuncias. Hoy tenemos las denuncias, porque denuncias, bueno, pues hay un chorro, ¿no? Que se han dicho en la pasada administración. Pero ¿qué falta para que se concreten, Oscar? ¿Basta únicamente con que sea un tema mediático? Pues no, desafortunadamente muchos temas se quedan, llegan y se atoran, pareciera que hay una rejilla ahí o una trampa en las fiscalías y ahí se quedan guardadas, ¿no? Duermen el sueño de los justos, como luego dicen estas denuncias, y se van acumulando y el asunto es que finalmente pues se convierte en un tema de impunidad que pues sigue afectando gravemente a toda la población, porque ya lo decían Rogelio, ya lo decía Perla, bueno, finalmente son aparatos que se compraron con dinero público, con dinero de todos, y qué triste, ¿no? Y sobre todo qué lamentable que estén o que de pronto los encuentren en una clínica particular. Pero fíjate, Chuy, yo me pregunto, más bien yo creo que además de la falta de voluntad política, yo creo que es una falta de ética y una falta de poquita vergüenza, ¿no? De parte de los directivos. Fíjate, me enteré de un caso o de casos en donde en un hospital público de Tampico los pacientes tenían que rentar camillas en el sector privado. O sea, imagínate que llegas con una urgencia y si quieres que te atiendan o que tu paciente esté en una camilla, pues tienes que rentarla porque no hay. Entonces, ¿dónde están todos esos recursos? ¿Dónde está toda esa inversión que llega hacia, pues que llega a Tamaulipas, que llega a los estados y que bueno, pues ¿dónde queda, no? Finalmente.
Dice por acá, el profe Banda nos preguntaba, dice, ¿qué partido gobernaba el país llamado México, que no se llama México? Dice, ¿cuál gobernaba en Tamaulipas por el año 94? Les cuestiono ese caso. Me sucedió en el ISSSTE, ya internado para una cirugía de traumatología, pues el médico me dejó en el quirófano sin atenderme, porque solo tenía su mano un material que nos encargó y le entregamos, y el resto, pues el ISSSTE no se lo tuvo. Y bueno, mis familias hablaron con el médico, se les consiguió material necesario, entonces se me hizo la cirugía. Hace 3 décadas de ese caso que nadie me contó, yo lo viví. Y bueno, pues es parte de lo que decíamos, Perla, ¿no? Digo, no es un tema nuevo. Hay muchísimas, muchas historias. Ahora que comentaba esto, Oscar, de nuevo en la zona sur, otra vez en el Hospital del Seguro Social, en el IMSS, te rentaban las camillas. O sea, y eso fue, pues, si bien un escándalo, pero que no pasó a mayores. Sí. Vemos historias como la que nos acaban de comentar y se repiten todos los días, ¿sí? A lo mejor, y gracias a Dios, la familia de esta persona pudo conseguir el material, pero hay gente que viene de otros lados a algún hospital, no tiene dónde quedarse, no tienen qué comer, y mucho menos andar consiguiendo medicamentos y que llegues y que no te den nada. En esta semana pasada también le ocurrió a un familiar, a una persona que fue muy mal al Seguro Social, lo tuvieron unas horas, a las 2 de la mañana lo dejaron salir, al día siguiente falleció, ¿sí? Y no hay responsabilidad de nadie. Entonces, es terrible lo que está pasando en el sistema de salud. Sí, porque además esa es otra, Rogelio, ¿no? ¿Quién responde por...? Digo, dijéramos únicamente es el tema de los recursos, como menciona Perla, pero cuando la persona fallece, ahí pues la impotencia de la familia también, ¿no? Sí, porque ¿sabes cuál es el problema, Chuy? También que el probar una negligencia médica en una agencia del Ministerio Público o en la instancia de Procuración de Justicia es prácticamente imposible, ¿sí? Porque los mismos fiscales, algunos con los que he platicado en alguna ocasión, reconocen que no tienen la capacidad, los alcances, pues para definir o determinar legalmente cuándo un médico incurrió en una negligencia, en un descuido que terminó causando la muerte de un paciente. Entonces, si analizamos, y tienen razón, si analizamos los antecedentes o las estadísticas del Poder Judicial, yo creo que difícilmente vas a encontrar uno o dos sentencias por negligencia. No las hay. ¿Por qué? Precisamente porque es difícil probar. Además de que, pues bueno, el lenguaje médico es muy complicado, es muy sofisticado, es muy técnico, científico si quieres. Y a veces cuando el Ministerio Público inicia una averiguación, una carpeta de investigación, pues te cita a personal del Centro de Arbitraje Médico para que vaya ahí a aclarar ciertas cosas. Y creo que hay un principio no escrito entre los médicos que ellos mismos se encubren. Claro. Entonces es difícil para un paciente probar que un familiar o que su muerte fue... Para los familiares de un paciente probar que su muerte fue precisamente producto de una negligencia. Eso es lo complicado. Y pues bueno, casos como el que narra mi compañera, pues yo creo que todos conocemos historias en muchos hospitales de que están sucediendo, Chuy. Así es, pero bueno, vamos a la siguiente pausa comercial, lo tardamos y volvemos con más de esta mesa de análisis. Para garantizar los derechos de las y los trabajadores de México, el Senado de la República reformó la Constitución para disminuir la jornada laboral a 40 horas semanales. Su implementación será gradual y concluirá en 2030. Así, esta medida ayudará a reducir el estrés laboral, a equilibrar el tiempo de trabajo y familia y a aumentar la productividad y eficiencia. 66ª legislatura. Senado de la República. En el diario MX tenemos la plataforma digital más grande de la región. Llegamos a más de 1 millón de personas día a día. Visita nuestro portal www.eldiariomx.com. Síguenos en Facebook como El Diario MX, en Twitter como El_Diario MX, en Instagram El_Diario MX. Tenemos la información al instante. El Diario MX, el diario de los bien informados. Cuida tu salud a precios muy bajos. En tu Superfarmacias Guadalajara paga menos. Toda la línea Flagenace con 40% de ahorro. Y toda la familia Clavulín con 40% de ahorro. Más calidad a precios muy bajos en tu Superfarmacias Guadalajara. Siempre ahorrando. Siempre contigo.
Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, Óscar, también, pues, ¿qué herramientas se tienen después de parte de los familiares? Porque, bueno, ya decíamos también, en algunos casos, pues, traen consecuencias lamentables, pero ¿cómo actuar? Pues mira, es que yo creo que todo esto tiene que, todo debe terminar en las denuncias ciudadanas. Creo que como ciudadanos debemos seguir alzando la voz y no normalizar estas situaciones, porque bueno, pues también a veces decimos, bueno, pues ya de todos modos no hay, voy a salir a comprarlo, pues yo tengo que atender de todos modos la salud de mi familiar. Pero hay que denunciarlo, que no hacerlo visible, ¿no? Me parece que estas situaciones no se pueden ir quedando ahí. Y desafortunadamente en el tema de las denuncias, bueno, pues nos toca a nosotros como parte de los medios de comunicación, pues insistir en darle seguimiento a estos temas, ver que no se queden ahí archivadas, estar todo el tiempo pues trayendo a la agenda mediática este tipo de denuncias que son al final, Chuy, pues denuncias que son los gritos desesperados de la gente, ¿no? Nos dice el profe Polo también, dice, el tema de la corrupción en las clínicas es de toda la vida y los robos, no se diga, de material, medicamento. Dice, cuando te van a poner un suero te piden un sello y material para ponértelo, las batas todas rotas, las sábanas igual, y la dirección de la clínica saturada. No les soluciona nada, dice, metes demanda, que es parte de lo que hablamos, y si están confabulados, no procede, es duro y difícil soportar una enfermedad en los hospitales, dice, la verdad, qué triste, saludos y bendiciones, gracias, profe, por el comentario también. No, pues ya estamos muy lejos, pero justamente también, pues qué tan válida es esta explicación, Perla, del tema de reservar los documentos, las denuncias estadísticas también, o sea, ¿en qué beneficia el ciudadano? Decía Javier más temprano, pues ya para cuando se puedan abrir, ya ni nos vamos a acordar, ¿no? Si a veces no platicamos de cosas de ayer o antier, imagínate, Exacto. 6, 7 años. Y así hay muchos casos, no nada más los temas de salud, pero pues en este caso, en la mañana lo que decía la secretaria, pues dice, es que preguntan por el nombre específico de una persona, en este caso pues era la que estaba de responsable anteriormente aquí en la Secretaría de Salud en Tamaulipas, que pues hay una investigación en torno a su actuar, ¿no? Y presuntos desfalcos que hubo en esa dependencia, pero pues dice ella, pues es que como preguntaron precisamente por el nombre completo de la persona, por eso es que se reserva, porque no queremos darles armas a su defensa para que digan que nosotros estamos violentando el debido proceso y pues que se tumbe la investigación, ¿no? Pero pues hay situaciones, creo yo, que pues igual sin mencionar el nombre de una persona en especial, que pues sí es entendible, pero que tienen que darse a conocer y darse un seguimiento puntual si es que existe voluntad política para pues destrabar todo esto, ¿no? Porque ¿de qué te sirve a ti que te estén dando año con año más dinero en una pensión si tienes que gastar muy buena parte de ese dinero en comprar tus medicamentos de mes con mes porque tienes diabetes, porque tienes hipertensión, porque tienes cualquier otro malestar, cualquier otra dolencia, ¿no? Entonces creo que no equipara una cosa con otra. Se ha vuelto un deporte, ¿no, Rogelio? Una práctica recurrente ahora el tema de las reservas, no únicamente aquí en temas de salud, un sinfín de temas que el ciudadano pide respuestas y pues está reservado. Sí. Este tema de las reservas ha sido un mecanismo que ha utilizado los gobiernos, las instancias de gobierno, los entes obligados a transparentar su actuación precisamente para ocultar información. Y es muy recurrente en salud y en seguridad pública. Cuando tú les preguntas un tema que les incomoda, por decirlo de alguna forma, lo primero que hacen es reservarte la información. Creo que ahí es una laguna que tiene la ley de transparencia y que pues nadie se ha preocupado, tal vez también, insisto, por conveniencia el mismo gobierno, en taparla, o sea, en cubrirla, en arreglarla, porque pues uno a veces como reportero hace solicitudes de información y tienes un recurso cuando te lo niegan, cuando se reservan la información, pero pues ese recurso se lleva meses y a veces también te lo siguen resolviendo en contra, tienes que irte a la instancia federal cuando la había. Entonces, pues no, creo que en suma sí me parece que es un tema, la reserva, que se utiliza más para
no tanto para proteger el debido proceso de quienes están involucrados en un asunto, sino es un tema, me parece que para pues evitar el golpeteo mediático hacia el mismo gobierno. Creo que el gobierno lo hace para protegerse a sí mismo y no para proteger a las personas que aparecen ahí involucradas y que, pues bueno, tengan la información. ¿Qué tan válido es este recurso, Oscar, de las reservas? Pues mira, a mí me parece que las reservas es parte de ese doble discurso, ¿no? Que ese doble discurso perverso, además. Por un lado, en la narrativa se insiste en el combate a la corrupción, en primero los pobres y todo esto. Y hablamos del gobierno actual, aunque sabemos que también los gobiernos anteriores pues padecían del mismo tema, ¿no? Pero bueno, en lo que ya estamos viviendo en este momento, a mí me parece que es parte de ese doble discurso perverso que pues no abona ni ayuda a nada, ¿no? Finalmente, cuando se insiste en la transparencia y en todo esto, pues yo creo que finalmente lo que pasa es que con estas reservas se sigue buscando ocultar la verdad, y eso es muy grave, ¿no? Porque los ciudadanos pues ya hemos empezado a conocer los mecanismos que implementa el gobierno para ocultarnos cosas, ¿no? Y esta es una de ellas. Uh-huh. Y bueno, pues ahora esperar, ¿no? A ver, que se cumpla, Perla, porque bien decíamos, insisten, bueno, pues es que ahora sí se denuncia, pero bueno, pues si seguimos en las mismas sin haber resultados, creo que y el de tiempo poco va sirve. corriendo, ¿no? Creo que pues también tenemos ahí esa estadística de muchos casos que se pierden porque pues prescriben. Así es que por todos lados, ¿no? Así es, bueno, agradecerles como siempre que han estado con nosotros, Perla Reséndez, gracias. Muchas gracias, Jesús, gracias al auditorio. Gracias, Rogelio Rodríguez. Al contrario, Chuy, muchas gracias a ti. Oscar Pineda, gracias. Buenas Gracias, noches. Chuy, gracias al auditorio. Agradecerle a nombre de todo el equipo de ORT Radio y nuestro director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, por dejarnos entrar a sus hogares. Seguimos en contacto a través de nuestras redes sociales y recuerde que si usted está informado es porque está en ORT Noticias. Desde 1900